Buenas noches, compañeros. Bienvenidas al encuentro AAA. Iniciamos en 2 minutos. Esperemos los otros compañeros que de pronto están en algún encuentro y ya pronto llegan a nuestro encuentro de AAA. Gracias por haber asistido al encuentro el día de hoy. Compa, buenas noches. Buenas noches, Daniel, David, Edwin, buenas noches. John Buenas Mario, noches, profe. Jorge Luis, buenas noches. José, Juan Carlos, Juan David, Juan José, Juan Pablo, Luis Eduardo, Buenas noches, Catalina, profe. Sebastián, Buenas buenas noches. Espero se noches. encuentren muy bien. Buenas noches, profesor. Gracias por asistir a este encuentro AAA. Buenas. El encuentro lo tengo planteado para tratar tres aspectos importantes. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada con relación a los requerimientos funcionales y no funcionales. Considero importante que quedemos ese concepto claro antes de avanzar. Luego veremos algo relacionado con requerimientos, pero ya en metodologías ágiles donde hablamos de historia de usuario. Vamos a ver qué son el tema de historias de usuario y cómo se aplican en estos proyectos de metodologías ágiles. Y finalmente trabajaremos el tema relacionado con el entregable de esta unidad, que es el mapa conceptual, donde debemos de plantear las diferentes metodologías que venimos viendo en la primera unidad. Entonces, permítame, yo inicio con la presentación y haciendo un pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada relacionado con los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, habíamos dicho que los requerimientos funcionales describen los servicios y funciones que provee el sistema, ¿cierto? Define lo que esperamos que deba hacer el sistema y en algunos casos explican también lo que no se debe hacer el sistema. Listo. Habíamos puesto el ejemplo de cuando íbamos a pedir un taxi, ¿recuerdan? Que hicimos un ejemplo para pedir un taxi, para pedir un Uber, ¿qué es los requerimientos funcionales que se necesitaban? Compa, ¿recuerdan ese ejemplo? Que lo vimos en un video. Sí, profe. Bueno, ¿Quién me recuerda los requerimientos? Algunos de los requerimientos que hablamos funcionales que necesitamos ahí para esa aplicación. Pues quiere como ingresar la ubicación, la forma de pago, Sí, eh, pues hacia dónde me dirijo, qué tipo de correcto, carro y ajustar pues como el precio. excelente. Y al final, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al final? Cuando utilizamos ese servicio,
el medio de pago. Después de que pago, ¿qué me solicita a mí la aplicación? ¿Quién me dice? Pues era después de que den el precio, aceptar la oferta. Calificar el servicio. Una encuesta de calificación del Al servicio. Ignacio. Es correcto. Entonces, son requerimientos funcionales, ¿cierto? De los cuales hablamos. Un requerimiento no funcional dijimos que entonces debía de estar disponible las 24 horas, ¿cierto? Que ese servicio debía estar disponible las 24 horas para nosotros hacer y utilizarlo en cualquier momento. Vamos a ver un pequeño recorderis con este otro ejemplo para que vamos cerrando ya ese tema. Vamos. Amigo aprendiz. Ahí Hoy me hablaremos escuchan. sobre requisitos del software. Para entender escuchan? mejor la temática, empecemos por el concepto de Sí, señor. requisito. Bueno, con Un esto requisito finalizamos ya describe los entonces. servicios que deben ofrecer el sistema y sus restricciones. Según el proyecto que usted presentó en el formato de proyecto genérico, deberá identificar los requisitos funcionales y no funcionales. Reconocerlos es muy sencillo. Un requisito funcional define lo que esperamos que deba hacer un sistema. Allí se describe la interacción entre el sistema y el entorno. Se detallan los servicios o funciones que proveerá el sistema. Por ejemplo, Servicios o funciones que prestará el sistema. Servicios o funciones. Listo. este es un requisito funcional que detectamos con nuestro cliente. Algo que necesitamos es que el sistema deberá generar los reportes de los lugares con mayor riesgo de accidente. Y ese es un requisito funcional. Lugares con mayor riesgo. Un requerimiento funcional, ¿cierto? Igual de importante es el requisito no funcional, el cual define cómo debe ser el sistema. Describe restricciones que limitan las elecciones para construir una solución. Por ende, son atributos relacionados con la calidad, como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenimientos, seguridad, etc. Un ejemplo de requerimiento no funcional puede ser: el lenguaje de programación debe ser Java, alta velocidad de procesamiento de datos o una interfase gráfica de fácil lectura. A la hora de obtener los requisitos, es muy importante tener en cuenta estos factores. Revisar las necesidades de los clientes, usuarios y otros implicados. Revisar la situación actual del sistema. Revisar la organización actual. Conocer la versión actual del sistema. Entrevistar desarrolladores de varios anteriores y revisar documentos existentes y sus antecedentes, entre otros. Está súper clara la diferencia entre requisitos funcionales y no Y no funcionales. funcionales. Sí, muy cierto. Oye, Laura, ¿no hay muchas cosas encendidas? Sí, es verdad. Hay que apagar todos los componentes electrónicos que no sean necesarios. Con el consumo responsable de energía ganamos todo. Hola muchachos, ¿cómo van con el levantamiento de requisitos? Tengo un requisito funcional. Escuchen. El sistema debe generar un reporte estadístico que indique cuáles son las infracciones más frecuentes. Estadísticas. Los reportes. Todos los reportes son requisitos funcionales. Excelente, Laura. Ese es un requisito funcional. Luis, ¿cómo vas? Tengo. La interfaz gráfica garantiza la fácil navegabilidad y alta velocidad de procesamiento de datos. Esa es usabilidad, disponibilidad, toda la parte de interfase gráfica está relacionada con requisitos no Muy funcionales. bien, los felicito. Luis, veo que en uno de los requisitos están las siglas GUI. ¿Qué significan? Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Pero qué avances tan significativos en inglés. Estoy aprendiendo en cada una de las actividades del proyecto y refuerzo conceptos en el diccionario bilingüe. Puedes consultarlo en estas direcciones. Hay muchos términos en inglés que se tienen en los requerimientos y es importante conocerlos. En resumen, un requerimiento son las necesidades que provienen del negocio, usuarios, y un requisito son las especificaciones puntuales. Ok, listo. Entonces son esos requisitos funcionales, son las necesidades puntuales que necesitamos para que pueda funcionar como tal la aplicación. Ok. Ahora continuando con la parte de la presentación del curso, voy a mostrarles lo que está relacionado con el tema de historia de usuario.
las historias de usuario, como les comentaba, son las que se utilizan o son, digamos, sus homólogos en cuanto al tema de levantamiento de requisitos, pero ya en el tema de lo que son las metodologías ágiles. Cuando hablamos de las metodologías ágiles, esto lo vimos en la clase pasada, decimos que son aquellas que nos permiten adaptar la forma de trabajo a un contexto natural, requerimos flexibilidad, inmediatez, trabajamos a través de diferentes sprints donde entregamos al cliente unos requerimientos de acuerdo a su prioridad. Listo. Requerimos que sea muy oportuno esa entrega de algunos requerimientos. Esto requiere bastante comunicación del desarrollador con el usuario. Esa comunicación empezamos a trabajarla desde el levantamiento de historias de usuario. Listo. ¿Por qué utilizamos las historias de usuario? Porque son principios básicos de los requerimientos ágiles. ¿Sí? Se utilizan las historias de usuarios porque siguen los principios básicos de los requerimientos de desarrollos ágiles. En todas las historias de usuario vamos a encontrar y a tener un porqué. ¿Listo? Un porqué. ¿Por qué esta historia de usuario? ¿Por qué vamos a utilizar esa historia de usuario? Debemos de responder a eso. Entonces, ¿por qué? Porque potencializan la participación del equipo en la toma de decisiones, se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanzan, las historias de usuario las vamos evacuando. Utilizamos historias de usuario porque son peticiones concretas y pequeñas de nuestros clientes, de nuestros usuarios, porque contienen la información imprescindible y digamos, la máxima que utilizamos acá es que menos es más, ¿cierto? La idea es que sea algo muy concreto. Las utilizamos también porque apoyan la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo de trabajo en todo lo que es fundamental e importante. ¿Cómo escribir las historias de usuario? Siempre las historias de usuario suelen escribirse siguiendo un formato muy sencillo, ¿sí? Siguiendo un formato muy sencillo, respondiendo al cómo en cuanto el rol y la persona o el usuario que tiene la necesidad, el quiero como objetivo y el para, que es responder al motivo, la razón o justificación de por qué se requiere. Listo. Esto es lo que debemos de tener una historia de usuario. Siempre obviamente con un título en la historia de usuario que es fundamental. Esta historia, título de la historia, listo. Debe ser fundamental y siempre se debe llegar a un formato muy sencillo, así como lo tenemos acá. Más o menos debemos responder como a ese tipo de formatos. Les voy a mostrar con un ejemplo cómo podríamos hacer ese levantamiento de historias de usuarios en un caso concreto. Listo. Entonces, para ello vamos a mostrar este video. Eso va a representar una historia de fundamentos y bases suficientes como para que ustedes ¿Se puedan escucha? comenzar a crear historias de usuario. De hecho, aquí Compás. les muestro, tenemos dos cuadros naranjas. Eso va a representar una historia de usuario. Y mi Está la primera estructura de recomendación es que en lugar de trabajar en algo digital,
comiencen a trabajar con algo Historia de manual. De usuario. hecho, por aquí tengo una tarjetita. Esta tarjeta blanca representa, ahora sí que es con las tarjetas con las que podemos comenzar a crear historias de usuario. Yo sugiero que trabajen con esas tarjetas blancas. Hay una un poquito más grande que esta utilizar y aquí pueden comenzar a crear ahora sí que todas estas historias para poder tener su product backlog. Y bueno, comenzando aquí, vamos a ver la estructura y la primera parte de la estructura que quiero mostrarles es justamente el nombre. Ponerle un nombre a la historia de usuario. Es muy común ver que no se le pone nombre a la historia de usuario y luego la gente se pierde y no sabe qué historia de usuario o con qué historia de usuario están trabajando. Muy importante que tengamos en cuenta eso. Toda historia de usuario debe tener un nombre para poder empezar a hacer esa identificación y esa clasificación respecto al nombre. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es la historia de usuario que estamos trabajando para no perdernos? Necesitan poner un título, algo que deje claro de qué trata la historia de usuario. Y la recomendación... O sea, el título es que sea memotécnico. El título debe estar acorde con la historia de usuario que estamos trabajando, con el requerimiento que estamos trabajando. No es cualquier título, sino que un título que sea pertinente, que obviamente esté articulado con la historia de usuario que estamos trabajando. Aquí más importante es que comiencen con verbos, ¿sale? Después del nombre, muy sencillito, vamos a comenzar a ver aquí la descripción de la historia de usuario. La descripción también es una descripción muy común que van a ver bastante en internet y básicamente comienza así. Primero es el como rol y el rol específicamente estamos hablando de la persona que va a fungir aquí, que va a desempeñarse en esta historia, porque vamos a crear una historia. Entonces aquí tenemos que empezar a poner el rol como empleado, como cajero, como automovilista, establecer ese rol y dejarlo bien claro. Un error muy común es que la gente pone como usuario. Esto muy comúnmente ocurre en las historias de usuario, utilizan mucho la palabra usuario, pero aquí vamos a ser muy claros, vamos a establecer quién va a ser ese rol que va a formar parte de esta historia en particular. Después del rol, tenemos que establecer el puedo. Como empleado, puedo, y en el puedo va la acción. Entonces tenemos que establecer una acción en particular aquí en la historia de usuario. Entonces, como empleado, puedo escanear los artículos de mis clientes, por decir algo, ¿no? La acción contundente para concluir con un para. El para es de los aspectos más importantes en esta descripción, en esta parte de la estructura de la historia, porque nos especifica cuál es el valor de la acción, ¿sí? Entonces tenemos una justificación, ¿no? Como empleado puedo escanear los artículos de mis clientes para poder realizar el cobro. Entonces ahí nos habla de un para poder realizar el cobro. Entonces, por ejemplo, acá una historia de usuario, nos podemos trabajar una historia de, si estamos en una institución educativa, podemos trabajar, por ejemplo, una historia de usuario de calificaciones. Entonces, como estudiante puedo, aquí la acción, por ejemplo, consultar las notas de las asignaturas para realizar seguimiento a mi proceso de formación. Listo. Entonces ahí tenemos cómo, viendo a un rol, el puedo, la acción y para la justificación de esa historia de usuario, que en este caso la estamos catalogando nosotros por decir algo, calificaciones, ¿cierto? Entonces aquí se está solicitando que el estudiante pueda obviamente consultar sus notas en el sistema y eso sería una historia de usuario que hace las veces también de requerimiento. Acuerden que aquí estamos hablando de historias de usuarios porque estamos trabajando dentro de una metodología de desarrollo ágil. Otra recomendación aquí interesante es que hagan un doble para. ¿Y para qué realizo el cobro? A lo mejor es para agilizar la fila, para generar más ventas. Siempre buscar hacer un doble para encontrar realmente cuál es el valor de esa historia de usuario. Esta es la parte básica, es la parte de la descripción de la historia y no la deben de olvidar. Y yo recomiendo mucho que la hagan en esta forma, como rol, puedo, acción, para, en 3 líneas por separado, para dejar como muy clara esa estructura. Una vez que establecemos esta estructura, tenemos que trabajar la comprobación. ¿Qué es la comprobación? La comprobación básicamente, y lo voy a poner aquí en azul, son los criterios de aceptación
de la historia que estamos creando. Entonces tenemos que establecer literal criterios que nos van a decir si esta historia que está arriba, que acabamos de construir, se hizo o no se hizo. ¿Se construyó el software en a esta historia que tenemos aquí? ¿Sí o no? Vamos a establecer por ahí algunos criterios, ¿no? Una forma... Esa es la validación que va a hacer el usuario para mirar su nivel de satisfacción, si se cumplió o no se cumplió con ese requerimiento que se utiliza para estos criterios. Solicitando. Listo, entonces aquí están criterios de aceptación. Entonces es dado que, y ahí está el estadio previo del contexto con como un tal. Dado que, y luego van a describir ahí el estado previo o el contexto en el que se encuentran como usuarios, ¿sí? O como el rol en este caso de la historia. Después de aquí tenemos cuándo, y el cuándo es ahora sí la acción. Cuando yo hago eso, cuando yo ejecuto esto, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero es dado que estoy en cierto contexto, cuando yo realizo una acción en particular, luego pasamos al entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Si a raíz de esta acción que yo ejecuto, ¿cuáles son los cambios que vienen a raíz de este comportamiento, de esta acción que yo estoy llevando a cabo? Una manera fácil de ver cuáles son los criterios de aceptación, siempre les digo, ahora sí que muchas veces a mis clientes, ¿no? Los criterios de aceptación son como las pruebas de aceptación de usuario, ¿sí? Es una prueba en la que ahora sí que los usuarios, la gente del negocio, los funcionales, como les quieran llamar, se aseguran de que realmente las cosas se hicieron de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá, dado que ingreso al sistema, ustedes deben ingresar al sistema, dado que puedo ingresar al sistema cuando ingreso al sistema, entonces puedo consultar las notas según la historia de usuario que yo estoy solicitando. Estos serían los criterios de aceptación. Si yo no puedo ingresar al sistema, cuando ingreso al sistema y no puedo entonces consultar mis notas, Eso no vamos tengo a un tener lo que criterio se de le llama la aceptación para esta conversación. historia de En la usuario. conversación, vean, Y aquí en la tenemos conversación ya hay detalles. Tenemos reglas de negocio, número 1, situaciones o reglas de negocio. Yo siempre digo, las reglas de negocio son los temas que van porque van. Temas que van porque van en el negocio, fórmulas, promociones que se hacen cada ciertos meses, cada cierto año. Todo lo que sean reglas de negocio van en la parte de la conversación, que es al reverso de la tarjeta. Requerimientos no funcionales, como por ejemplo la usabilidad. ¿Qué tan fácil de usar es un software? ¿Qué tan seguro de usar es un software? Todo eso va como parte de los requerimientos no funcionales y estos vienen en el reverso, se especifican al reverso de la tarjeta. Y bueno, ya otros detalles importantes, especificaciones, cuestiones que el dueño del producto, el product owner, quiera dejar claro para el equipo que va a desarrollar esta historia de usuario en particular. Por eso, en la descripción que tenemos acá, vamos allá a un ejemplo comensal más con prisa, es un comensal claro. que tiene mucha prisa, ¿no? Incluso aquí pudiéramos poner este es el caso de creativo y proponer cosas en cada historia de usuario. Hasta aquí estamos. Un ejemplo muy, muy sencillo. Si se fijan, tenemos aquí el título. Un servicio pagar cuenta por celular. Restaurante. Como comensal con prisa, es un comensal que tiene mucha prisa, ¿no? Incluso aquí pudiéramos poner nombres si tuviéramos un arqueotipo, ¿no? Como Pedro. Puedo pagar la cuenta de mis alimentos consumidos por celular. Si es una persona que tiene prisa y que quiere pagar los alimentos por el celular, no quiere pedirle la cuenta al mesero, ¿no? Para no tener que esperar a que el mesero me cobre. ¿Ok? Entonces tenemos un cómo puedo para, parte de la descripción inicial y su nombre. Después los criterios de aceptación dice, dado que quiero pagar mi cuenta con tarjeta, el contexto en el que estamos, cuando en mi celular elija la mesa y los alimentos consumidos, entonces se solicitará que proceda con el pago utilizando mi tarjeta de crédito. ¿Sí? Ya es ahora sí la acción que salió del cuándo, el resultado, vamos a verlo desde esta perspectiva. Y tenemos nuestros criterios de aceptación muy sencillos. Pero si ven, muy sencillo, o sea, lo que pretendemos acá es que yo pueda hacer un pedido y que después de que yo haga ese pedido, bien sea a través de escaneando un código, igualmente a través de ese código, después de que yo hago un pedido, pueda inmediatamente también realizar el pago sin depender de que la persona que me atendió el servicio, en este caso el mesero, me pueda a mí cobrar. Entonces yo puedo estar automatizando
todo este proceso, ¿sí? Debía de contener en detalles lo que estamos viendo acá, la lista de alimentos actualizada con los precios. La transacción bancaria debe tomar al menos 1 minuto. Y previo a solicitar o realizar la venta, se procede a una validación de alimentos por número de mesa. ¿Listo? De esta manera, cumpliendo con esta historia de usuario, yo tendría estos criterios de aceptación para poder cumplir con esta historia de Si yo me usuario. voy al reverso de la tarjeta, tenemos los detalles. El listado de alimentos deberá contener nombre, precio e imagen. Detalle, información. La transacción bancaria con la tarjeta de crédito deberá de tomar menos de 1 minuto. Requerimiento no funcional. Y previo a solicitar realizar la venta, se procede a una validación de alimentos por número de mesa, ¿no? Ven el número de mesa y ellos validan que se hayan seleccionado los alimentos que realmente consumieron. Son detalles que vienen como parte de este reverso. Acuérdense que hay que dejarlos a alto nivel para poder tener una conversación con el development team y poder agregar más información a estas historias de usuario. Si se fijan. Ok, compas, ya quiero terminar con esto para que cerremos el tema de historias de usuarios relacionadas con toda la parte de desarrollos ágiles. Entonces, donde siempre hemos de tener un rol específico al cual debemos de responder, ¿sí? Debemos de tener primero que todo, el nombre de la historia de usuario, que es muy importante, y ese nombre recalcamos que debe estar acorde con el requerimiento que estamos, o con la historia de usuario que estamos trabajando. El cómo, que es el rol de la persona como tal, el quiero, que es el objetivo que debo tener, el objetivo de lo que quiero obtener con esta historia de usuario, y la justificación del para. Siempre trabajamos con unas tarjeticas, y lo que nos están recomendando también en el video es que tengamos adicionalmente unas notas donde estamos nosotros justificando también sobre esta historia de usuario que estamos nosotros trabajando. De esta manera ya tendríamos cubiertos entonces los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, y el tema de historias de usuarios que están dentro de la primera etapa. Recuerden que estamos trabajando este tema de las etapas de los requerimientos. Estamos trabajando aquí todas las etapas de los ciclos de vida del software. Entonces, lo primero que estamos haciendo en este AAA es abriendo un espacio para hacer el análisis de requisitos. Entonces, ya hablamos acá en la parte de análisis de requisitos de los que son esos requisitos y cuáles son los requerimientos que nos podemos encontrar que son funcionales, no funcionales, y también ya incluimos la parte de la historia de usuarios como tal en lo relacionado con el desarrollo de metodologías ágiles. Ok, bueno, voy a dejar ahí esta parte y esta primera parte de la primera sesión del AAA para que miremos el tema del requerimiento o la tarea que debemos de realizar, que es muy importante que la tengamos en cuenta porque es parte de la ponderación de la primera nota que tenemos en el curso. Entonces, la actividad a la cual debemos de responder es la actividad metodologías, así se denomina, actividad metodologías. Consiste en un mapa conceptual. Entonces dice, teniendo presente los conocimientos aprendidos sobre las metodologías de desarrollo del software, realiza un mapa conceptual donde se expongan dichas metodologías. ¿Sí? Entonces debemos de tener un mapa conceptual donde expongamos dichas metodologías. Para realizar este mapa, ten presente el artículo Metodologías ágiles
el desarrollo del software. Si ustedes le dan clic a este enlace, los va a llevar a un documento PDF donde se habla de las metodologías ágiles en desarrollo del software. Este artículo lo debemos de leer, lo debemos de tener en cuenta, debemos de tener presente los aspectos relacionados que trabajamos acá de metodologías ágiles, porque dentro de este documento hay aspectos que debemos de incluir en el mapa conceptual. Entonces hablamos de metodologías ágiles, hablamos del manifiesto ágil que enuncia los 12 manifiestos de la metodología ágil. Aquí están enunciados cada uno de ellos: la prioridad, la bienvenida a los cambios, entregar frecuentemente el software que funcione desde un par de semanas, la gente del negocio y los desarrolladores deben de trabajar juntos. Son como los 12 principios relacionados con el manifiesto ágil. Ahí están los 12. Entregas frecuentes, el software que funciona es la medida principal del progreso. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible, la atención continua a la calidad técnica, simplicidad es esencial, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños son unas buenas prácticas, el tema de intervalos regulares en el equipo para reflexionar respecto al avance y el comportamiento del proyecto. Y después lo que hacen es que mencionan algunas de las metodologías ágiles como programación extrema, el tema de historia de usuarios vuelve nuevamente acá a mencionarse en metodologías ágiles. Entonces debemos de tener en cuenta este documento. También hablan de la metodología Scrum, metodología Cristal. La idea es que lo revisen y que tengan en cuenta estas metodologías ágiles para poder desarrollar el mapa conceptual. Listo. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que entonces realizar un mapa conceptual donde trabajemos las diferentes metodologías. Entonces, hay que tener en cuenta las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Si ustedes ingresan al explorador, a Google, y preguntan, por ejemplo, sobre plataformas para crear mapas conceptuales o mapas mentales, les van a salir estas, por decir algo, que son las más conocidas. Bien, que hay una cantidad de herramientas que ustedes pueden utilizar para realizar esos mapas. Pueden presentar un mapa mental o un mapa conceptual. Dentro de esas herramientas, reitero, nos presentan extras, está Miro, Canva, Lucidchart, Xmin, que son como las más recomendables. Hay otras como son CMassTools. Todas son, digamos que muy intuitivas, muy amigables. Estas son, por decir algo, a ver, aquí tengo unas abiertas. Esta es una de mapa conceptual en Lucidchart. ¿Cómo hacemos un mapa mental? ¿Cómo se construye un mapa mental? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es tener un título en el mapa mental. O sea, todo mapa mental tiene que tener un título y tiene que tener un encabezado, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Que cuando nosotros vamos a hacer un mapa mental, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de mapas mentales. Vamos a meter algunos ejemplos de mapas mentales, mapas conceptuales,
y les voy a mostrar algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos de mapas mentales que se tienen. Listo. Algunos ejemplos donde se tiene una estructura, que se tiene un encabezado, se tiene un título, y después de ese título lo que hace es que empezamos a desglosar esa presentación, o desglosar ese título principal, y lo empezamos a unir jerárquicamente. Listo. Dentro de los temas importantes que debemos tener presentes en la construcción de los mapas mentales o mapas conceptuales, es que es una representación gráfica organizada de forma jerárquica. No debemos de llenar eso de mucho texto, ¿cierto? No debemos de llenarlo de mucho texto. Esto es una técnica de estudio o de aprendizaje que permite organizar los contenidos de una forma gráfica. Listo. Importante que sea unido por algunos conceptos, por algunos enlaces, que tengamos algunas proposiciones que se puedan unir. El mapa conceptual se construye de la siguiente forma. Identificamos primero el tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema central que nosotros tenemos en estos momentos? ¿Qué mapa mental es el que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el mapa? Compa. ¿Cuál es el mapa central? Metodologías de desarrollo. Metodologías. Correcto. Metodologías, ¿cierto? Por decir algo, yo voy a poner acá, aquí voy a utilizar una de estas herramientas. Esta es Lucidchart. Listo, esta herramienta es que estoy trabajando acá. Miren, aquí arriba es Lucidchart. Listo. Todas estas herramientas son gratuitas, Todas son herramientas gratuitas, que simplemente lo que tienen que hacer ustedes para poder ingresar es ingresar a través de Google con su usuario de correo electrónico. Si ustedes le dan Lucidchart, ya enseguida les muestro, lo único que pueden hacer es ingresar con su usuario de correo. Entonces acá el título es metodologías. Listo. Metodologías de desarrollo. Aquí ya tenemos el título. Listo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Identificar el tema y pregunta central a responder. Entonces estamos hablando de metodologías de desarrollo del software. Debemos de investigar o tener fuentes confiables sobre el tema que vamos a trabajar. Ustedes pueden consultar acá en la parte de los de la plataforma donde estamos desarrollando el curso. Tenemos las diferentes metodologías. Se pueden basar en esta información para poder desarrollar el mapa conceptual. Acá tenemos los las diferentes metodologías clásicas de desarrollo del software. Entonces hablamos de la cascada, prototipado, incremental y modelo en espiral. Esos son los que ustedes van a relacionar acá. Metodologías de software. ¿Cuáles tenemos? Entonces acabamos de mencionar. Ustedes pueden mencionar acá esas que les acabamos de hablar. Entonces aquí voy a poner yo. ¿Cuál es la primera que mencionamos? Cascada. Cascada. ¿Cuál es la siguiente? Prototipado.
¿Cuál más tenemos? Incremental. ¿Cuál más? Espiral. Espiral. Muy bien. Voy a dejar acá, venga. Yo voy a poner por acá algo que me permita a mí. Profe, yo Hola. tengo una pregunta. ¿El mapa Sí. conceptual también se puede hacer en Canva? Recuerdan que les acabé de mostrar las herramientas. Mírala acá. ¿Me hablaste de Canva? Ah, sí, sí. Gracias, Ahí profe. tenemos Canva. Sí, yo simplemente estoy utilizando acá como para darles algunas ideas pues de cómo puede ser el mapa, pero sí se puede hacer, o sea, se puede hacer en Canva. Listo. Aquí tenemos las metodologías, estas son metodologías clásicas. Yo por acá voy a meter metodologías ágiles. Listo. Ágiles, para poder abrir otra línea acá. Listo. Y ya lo que hago yo es empezar, por ejemplo, a hablar de cada una de ellas, de la metodología cascada. Aquí pongo algunos aspectos relacionados con la metodología cascada. Yo puedo decir acá que es una metodología. ¿Qué características ha identificado usted de la metodología cascada? ¿Qué se dice acá de la metodología cascada? ¿Requisitos son qué? Los requisitos son muy estables y se desarrolla de forma secuencial. Listo. Estos son unos aspectos a destacar acá. Requerimientos estables. Yo puedo mencionar eso. Y aquí otras metodologías es que es muy estructural, o puedo decir también que se desarrolla de forma secuencial. Listo. Eso es lo que vamos a hacer acá, como de resaltar algunos aspectos de la metodología. Es secuencial. Listo. Y así sucesivamente hasta que complementemos cada uno de estos aspectos. Yo puedo crear aquí otra característica de la metodología cascada. Igual puedo hablar acá del prototipado, ¿cierto? Que está basada en diferentes prototipos, artefactos, por decir algo, ¿cierto? Puedo hablar de la incremental que se desarrolla por fases. Partiendo desde las más sencillas a llegar hasta lo más complejo. De esta manera van obteniendo ustedes un mapa conceptual o un mapa mental. Listo. Esa es la idea y ese es el trabajo que debemos de realizar. No se les olvide, por favor, que es una de las fallas que yo he encontrado cuando me entregan este trabajo, es de que no tienen en cuenta las metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles hay que
ténelas en cuenta. Listo. Acá hablamos de las metodologías ágiles. Y estamos hablando entonces de las diferentes metodologías, de la metodología Scrum, la programación extrema, la de cristal, que son las que ustedes se van a apoyar en este documento cuando ustedes están desarrollando el tema. Recuerden que deben de consultar el documento relacionado con metodologías ágiles, y ahí tienen que hacer clic acá y empezar a tener en cuenta estos aspectos para poderlos incluir dentro del mapa conceptual. Acá dentro del mapa conceptual podemos hablar, por ejemplo, del manifiesto ágil, ¿cierto? También podemos mencionar acá que tenemos un manifiesto. Y aquí pueden mencionar ustedes algunos de esos aspectos que tiene el manifiesto ágil. Aquí pueden abrir otra línea hablando de las diferentes metodologías ágiles, y de esa manera ya tenemos un producto a entregar relacionado con el mapa conceptual. Cuando ustedes ya terminan, aquí por ejemplo está la opción de guardar o de importar el diagrama como una imagen. Cuando esto les convierta a ustedes la imagen, esa conversión de esa imagen es lo que ustedes a mí me van a subir en la plataforma. Ese es el archivo que ustedes van a subir en la plataforma, porque esto les entrega a ustedes como producto final una imagen. Listo. Les entrega una imagen como producto final. Ok. Y eso es lo que ustedes sería lo que ustedes miran a entregar. Como dice la compañera, pueden utilizar cualquiera de estas herramientas que yo les tengo acá. Aquí está Canva. Listo. Hay otras, les reitero, como CMAS Tools, que es otra que he utilizado y que también es fácil de usar. Reitero que simplemente lo que tienen que hacer es, todas estas herramientas son gratuitas, Ustedes lo que hacen es buscarlas aquí simplemente pueden copiar acá, llegan y la copian y la buscan, y eso les permite a ustedes ingresar. Van a ver que si ustedes ingresan, hacen un registro gratis. Bueno, yo aquí ya estoy creado, pero cuando ustedes ingresan por primera vez, lo que pueden hacer es que él les pide que si desean ingresar con el usuario de Gmail, por ejemplo, y ustedes ya tienen usuario de Gmail, que es el de la U Digital, y con ese podrían ingresar a cualquiera de estas aplicaciones que tenemos acá. Listo. Y de esa manera obtendríamos el producto. No sé si tienen alguna duda, compas, alguna inquietud con respecto al tema del mapa conceptual. Compas. Miren que Profesor, buenas realmente... noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Miren Bien, que profesor. construimos el mapa pues de una manera muy sencilla, pues si alguien ya lo estaba construyendo conmigo, ya tiene listo el producto. Compañero, ¿cómo vamos? Profesor, yo tengo otra pregunta sobre la parte donde dice el foro. ¿Qué del foro? Hay una parte que hay que realizar investigar unas preguntas. Pero Donde están los módulos. estamos Eso. hablando de este foro de apoyo al software. Sí, señor. Es correcto. Este foro ya veo que hay estudiantes que lo han estado trabajando. Sobre este foro lo debemos desarrollar, está relacionado con estos temas. Estos temas son, por ejemplo, está tormenta de ideas, está UML, que es un diseñador, está control de versiones, está automatización de pruebas, integración y continuación. Sobre estos temas, nosotros debemos de decir en cuáles de las etapas del desarrollo del software, en cuáles de estas etapas
se puede aplicar cualquiera de estos temas. Entonces, por ejemplo, hablamos de tormenta de ideas. Entonces aquí, compañeros dicen, tormenta de ideas se aplica a la etapa de análisis de requisitos. Aquí hay otro compañero que dice, se encuentra en la etapa de requisitos y da su argumentación. Hay otro que lo hizo de esta manera, puso aquí el tema, tormenta de ideas, la etapa de análisis de requisitos, y aquí sustenta su respuesta. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, compa, ¿usted cree que la parte de automatización de pruebas en cuál de estas etapas va? Compañero, ¿en cuál de estas etapas va la parte de pruebas? Automatización de pruebas, ¿en qué parte de la etapa del ciclo de software iría? En pruebas de software. Correcto. Entonces acá en el foro, eso es lo que vamos a decir. Decimos en qué consiste la automatización de las pruebas. Sí. Estas herramientas buscan validar el normal funcionamiento del software antes de entrar a producción. En caso de encontrar falencias, poder corregirlas. La etapa en la cual se ubican las automatización de pruebas es en el ciclo de verificación o en la etapa de pruebas. ¿Listo? Eso es lo que debemos de hacer acá en este foro denominado apoyo al desarrollo del software. ¿Queda claro, compa? ¿Damos respuesta a tu inquietud? Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Compañeros, reitero, debemos de cumplir con esta actividad, me la deben de entregar para el día domingo como máximo, porque es la primera valoración que hacemos del curso. Con eso finalizaríamos ya la unidad número 1 y les agradezco que cumplamos puntualmente con la entrega. No nos dejemos coger para última hora porque se nos pueden presentar algún tipo de dificultad. Esto es un ejemplo que yo hice como para que ustedes vieran la interacción que podemos tener con cualquier herramienta en línea y que es de una forma muy fácil, muy ágil hacer el mapa conceptual. ¿Cuál es mi recomendación? Es que hagan primero un borrador, hagan ustedes un borradorcito a mano alzada en una hoja y luego vengan acá y plasmen el mapa conceptual que ustedes desean realizar. ¿Listo? Compas, entonces nos vamos despidiendo. Es todo por el día de hoy en este encuentro AAA. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden por favor en escribirme para poderles brindar el apoyo que ustedes requieran. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por haber asistido a este encuentro AAA del día de hoy. Felicidades para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Feliz noche. Felicidades, muchas gracias.